Domingo. En primer lugar, tenemos lo que es el saludo, el respectivo saludo, que ya lo hice. Tenemos una reflexión, así como todos los domingos. Tenemos el desarrollo de la temática, que será obligaciones tributarias de los comerciantes, en la cual abordaremos un poco sobre algunos impuestos y tributos que los comerciantes, ya sean individuales o sociales, deben de cumplir. Pero solo será una pequeña mención, porque para conocer un poquito más sobre de cómo se va a desarrollar lo que es, cómo se va a hacer todo tipo de impuestos, vamos a ver lo que es nuestra clase pregrabada, que estará alojada en el aula virtual, que lleva como nombre el tema de cálculos de impuestos. Eh, en esta clase es donde vamos a poder ver un poquito más de cómo se desarrolla, cómo se calcula alguno de estos impuestos. Vamos a poder ver datos que nos van a ayudar a realizar estos cálculos, ¿verdad? Ciertas cositas que a lo mejor en esta clase, que es un poquito más teórica, no vamos a abordar, pero unos cálculos de impuestos sí lo veremos. Además, al finalizar, tenemos lo que es nuestra actividad individual como todos los domingos y pedirles de favor que nos colaboren realizándola y recordarles que nosotros como facilitadores estamos para ayudarlos. Si tienen alguna duda o algún inconveniente, para eso estamos, ¿verdad? Ahora bien, ahora bien, tenemos nuestra reflexión. Voy a necesitar de dos personas que me ayuden. Yo la voy a leer y que me ayuden con su opinión, ¿verdad? Dice nuestra reflexión del día: persigue tus sueños siempre, aunque tengas que madrugar. Es bastante cortita, así que no sé si dos personas me podrían ayudar con la reflexión. Buenos días. Me gustaría participar y colaborar con lo que es la reflexión de este día. Me Sí, gusta claro, compañero. bastante, me gusta bastante mucho lo que es la reflexión porque nos invita a seguir adelante pese a las adversidades y que al final, o sea, quien pone las barreras es uno mismo, y lo invita a uno a que hay que salir de la zona de confort y perseguir nuestros propios sueños, deseos, anhelos, que lo podemos conseguir si nos los proponemos. Sí, efectivamente, compañero. Muchas gracias por su participación. No sé si alguien más me puede ayudar, por favor. Buenos días. Lo que yo entiendo sería que no importa el tiempo invertido o el tiempo que uno pueda estar invirtiendo en un sueño, porque de fin de tanto es nuestro sueño, vamos a alcanzar algo que anhelamos y queremos sin importar los obstáculos, tiempo, clima. No importa lo que pueda suceder en el camino, siempre que hay que alcanzar nuestras metas, todo lo que nos proponemos. Gracias por sus participaciones, compañeros. Y sí, tienen mucha razón, efectivamente, así es. Todos tenemos sueños, anhelos que un día queremos alcanzar, eh, pero para esto hay que realizar esfuerzos y hay que trabajar para llegar hasta ahí. Y a veces hay que hacer ciertos sacrificios como tener que madrugar, que es quizás lo más mínimo, ¿verdad? Hay que madrugar para salir a trabajar, para estudiar, para aprender o cualquier cosa que debamos de hacer para cumplir nuestros sueños. Efectivamente, como dijeron nuestros compañeros, los dos están bien acertados, así debe de ser, ¿verdad? Ahora bien, acá les presento lo que es la temática, que es obligaciones tributarias de los comerciantes. Para comenzar, debemos conocer qué son las obligaciones tributarias. Acá tenemos que las obligaciones tributarias es toda aquella obligación que surge como consecuencia de la necesidad de pagar tributos para el sostenimiento, perdón, de los gastos del Estado.
Eso quiere decir que el objetivo del pago de los tributos es que el contribuyente, ya vamos a conocer un poquito más del contribuyente. El contribuyente es las personas, nosotros los que pagamos nuestros impuestos, ¿verdad? De acuerdo a su capacidad económica, ya sea o el ingreso, sufrage los gastos necesarios para el mantenimiento de las estructuras e instituciones del Estado. Para esto nosotros pagamos nuestros impuestos. Esto es en lo que ayuda a las obligaciones tributarias, ¿verdad? También hacer mención de que el incumplimiento de este tipo de obligaciones conlleva sanciones, como multas o suspensión de actividades. Creo que todos conocemos que hubo un tiempo donde salieron bastantes empresas que los acusaron de evasión de impuestos, ¿verdad? Entonces, pueden llevar a sanciones, puede llevar a un juicio o en el caso también podrían que nos suspendan alguna actividad comercial que nosotros estamos realizando dentro del comercio, ¿verdad? O sea, que nosotros tengamos un comercio de ventas de X cosa, pues serían suspendidos, tendríamos una sanción, tendríamos que pagar dinero a lo mejor o tendríamos que irnos a juicio, dependiendo de la cantidad de dinero que hemos retenido, ¿verdad? Ahora bien, vamos a conocer qué son los gastos del Estado en realidad. ¿Qué gastos de Estado es que nosotros contribuimos al pagar nuestros impuestos o al cumplir con nuestra obligación tributaria? Podría ser acceso gratuito a la educación, asistencia o como lo menciona acá, como lo mencioné, podría ser algún mantenimiento de estructuras o instituciones que nosotros según tenemos acceso gratuito. Ahora bien, como les comentaba, los contribuyentes somos todos nosotros, todos los que pagamos impuestos. Ahora bien, ¿qué es el tributo en realidad? El tributo dice que es la cantidad de dinero que los ciudadanos deben pagar al Estado para sostener el gasto público. O sea, en resumidas cuentas, el dinero que nosotros estamos determinados a pagar, exactamente el dinero, o sea, cuánto nosotros debemos de pagar. Ahora bien, vamos a conocer eh, qué son los impuestos. Dice que los impuestos son los tributos exigidos a los sujetos pasivos sin existir una contraprestación directa por parte del Estado. En pocas palabras, es el pago que los pasivos deben pagar. Pero exactamente a qué nos referimos con sujetos pasivos o a qué nos referimos con pasivos. Pues déjenme comentarles que dentro de las obligaciones tributarias existen ciertos elementos que juegan un papel importante. Uno de ellos es los sujetos activos. Los sujetos activos son los que reclaman el pago. En este caso, decía la administración, ¿verdad? A donde nosotros debemos ir a cancelar este pago. Son los activos. Los sujetos pasivos son las personas que están obligadas a realizar este pago. Y también tenemos los contribuyentes que se los mencionaba en la lámina anterior, que son las personas que cumplen con este pago. O sea, los pasivos son los que tienen las obligaciones del pago, pero no todos lo pagan. Pero los contribuyentes van a formar parte de este elemento cuando se realiza este pago. Son los que en verdad cumplen con este pago. Entonces, es el pago que los pasivos deben pagar sin que exista algún tipo de intercambio directo, como por ejemplo una venta. Cuando nosotros realizamos una venta, como les comentaba en la jornada anterior, nosotros hacemos un intercambio, ¿verdad? Intercambiamos, damos nuestro servicio o nuestro producto a a un intercambio de dinero. Nosotros obtenemos dinero y la otra persona, que en este caso sería nuestro cliente, obtiene lo que necesita, ya sea algún determinado servicio o algún determinado producto. Pero ahí existe un intercambio directo con el que nosotros tenemos relación. Pero dentro de esto nosotros no tenemos una relación directa, porque nosotros pagamos, es cierto, pero no estamos obteniendo nada como tal
directamente. O sea, cuando pagamos nuestro impuesto, nosotros no nos dan un producto, ¿verdad? Nosotros no estamos comprando. Es una obligación que nosotros estamos cumpliendo, que a lo mejor a partir de determinado tiempo podamos ver ciertos resultados, pero no es que vamos a obtener algún tipo de contraprestación como tal cuando nosotros paguemos, ¿verdad? Ahora bien, tenemos acá algunos tipos de productos. Mencionarles también que vamos a hablar un poquito de ellos, pero para una mayor explicación de los tipos de tributos, perdón, se les va a solicitar que revisen lo que es nuestra aula virtual, donde estará la clase locutada, como les comentaba al principio, ¿verdad? Ahora bien, tenemos el primer tributo, que es el pago de impuestos municipales. Este va a depender de cada municipalidad o de cada alcaldía. En este caso, en nuestra municipalidad nosotros podemos pagar ciertos impuestos. Existe el impuesto para la luz pública, el impuesto para esto, el impuesto para no sé qué de la calle, etcétera. Entonces, vamos a profundizar un poquito más, como les mencionaba en la locutada, ¿verdad? Porque ahí estaremos mencionando qué porcentaje se paga por una cosa, qué porcentaje se paga por la otra, para que nosotros conozcamos. Y el pago de impuestos municipales que se va a mostrar en la locutada es exactamente con el departamento de Santa Ana. Ahora bien, prosiguiendo, tenemos acá también para hacer mención el pago de impuestos sobre la renta. Aquí tenemos sobre la Turia, creo que todos lo hemos escuchado más de alguna vez o lo hemos pagado. Entonces, acá para trabajar con el pago del impuesto sobre la renta, es importante que conozcamos que se trabaja por medio de una tablita, ya sea mensual o quincenal, pero vamos a abordar un poquito más de eso, ¿verdad? También tenemos lo que es uno de los pagos que quizás más conocemos o más nos hemos topado en la vida con él, que es el pago del IVA. Aquí les pongo entre paréntesis que el pago del IVA es del 13%. También tenemos acá las contribuciones especiales, que es el 5%. ¿A qué me refiero con contribuciones especiales? Una contribución especial podría ser el pago que nosotros realizamos a la hora de adquirir cierta edificio o cierta cuestión. Son contribuciones que no son tan conocidas, pero forman parte de que nosotros a veces la pagamos y ni siquiera nos damos cuenta que estamos pagando una contribución especial. Ya vamos a tocar un poquito más sobre ello. Ahora bien, tenemos acá para qué sirve un tributo, para qué a nosotros nos va a servir lo que es un tributo. A nosotros el tributo nos va a servir para poder, obviamente, cancelar, ¿verdad? Para poder se llama sufragar, en este caso sería como pagar costos o finanzas o financiar un gasto público. Para eso sirve un tributo, para financiar un gasto público, o sea, para solventar las necesidades comunes que nosotros como sociedad tenemos. En este caso, como les mencionaba, podríamos hacer mención de que estamos pagando el acceso gratuito a lo mejor salud, acceso gratuito a ciertas instituciones públicas. Para esto exactamente nos sirven nuestros tributos, todo este tipo de impuestos que nosotros pagamos, ¿verdad? Ahora bien, vamos a ver eh, primero el pago de impuestos municipales. Tenemos acá en el artículo 3 de la Ley General Tributaria Municipal, la cual dice nos establece nuestra definición de impuestos municipales. Y dice que los impuestos municipales son los tributos exigidos por el municipio sin contraprestación alguna individualizada. Es como les comentaba,
un tributo municipal, en este caso ese tributo, como les mencionaba anteriormente, por ejemplo, que nosotros no vamos a recibir algo al instante cuando lo cancelemos. O sea, no es como cuando nosotros estamos haciendo un acto de comercio, cuando estamos comercializando algún producto o servicio. Ahora bien, tenemos el pago de impuestos sobre la renta. Dice acá que el impago de impuestos sobre la renta es la contribución que grava el ingreso de las personas y entidades económicas. El impuesto sobre la renta incluye el gravamen al trabajo, al capital y la combinación de ambos. Es un impuesto directo porque incide en forma específica sobre el ingreso de las personas y de las sociedades mercantiles. Ya vamos a ver en la siguiente lámina por qué dice que es directo y por qué incide específicamente sobre el ingreso de las personas y las sociedades mercantiles. Pero ahora ustedes se preguntarán qué es grava. Cuando dice contribución, ¿qué grava? Pues grava tiene como definición breve imponer algún impuesto. Eso es grava, imponer impuestos o una carga tributaria. Eso es grava. Pero ahora tenemos acá también que es gravamen. Gravamen es el porcentaje exacto que se pone o se establece dentro del impuesto que nosotros debemos de pagar. Entonces, gravamen es el porcentaje que nosotros debemos de cancelar, a diferencia de grava que les mencionaba que es el impuesto que nos imponen, ¿verdad? Y acá les muestro un pequeño cuadrito para explicarles más o menos sobre el impuesto sobre la renta. Nosotros decíamos que el impuesto sobre la renta nos referíamos en cuanto a que es un impuesto directo, ya que trabaja sobre nuestro ingreso. Entonces, acá vemos este cuadrito es con el que se trabaja acá en nuestro país y este es mensual. Ahí, como les mencionaba, está un cuadrito que es quincenal. Es la misma estructura, simplemente que obviamente la cantidad es menos porque es cada 15 días. En el caso en el caso que las personas les paguen quincenalmente o este que lo puse yo que era mensual, para tomarlo un poquito más grande, ¿verdad? Ahora bien, podemos ver que tenemos lo que son 4 tramos. Tenemos desde hasta. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuánto dinero, perdón, hasta cuánto nosotros vamos a tener cierto porcentaje? Y vamos a tener una retención o no vamos a tener retención. ¿Y cuánto va a ser la cuota? Entonces, acá tenemos que si una persona mensualmente, nosotros vamos a ver según nuestra mensualidad, ¿verdad? Como trabajadores, viendo de este caso, ¿verdad? O en el caso que seamos comerciantes también cuenta. Si nosotros ganamos dentro de 1 centavo hasta $472, dice acá que nosotros no pagamos el impuesto sobre la renta, entonces no tenemos retención, como dice acá en el cuadrito, pero tenemos en el segundo tramo. Si usted sobrepasa sobre esa cantidad por 1 centavo, en el segundo tramo dice, si es desde $472 más 1 centavo hasta 895,24 centavos, el porcentaje que a usted le van a trabajar como impuesto de la renta es del 10%. Y aquí dice que tenemos sobre el exceso de la renta $472 y tenemos más la cuota fija. Con esto, como les mencionaba, solo les estoy explicando exactamente cómo vamos a trabajar, pero en el aula virtual, en el desarrollo, porque no podría desarrollar acá porque tendría que abarcar el tema de la locutada, en el desarrollo se va a ver un ejemplo de cómo vamos a trabajar con esto según los tramos, según nuestra mensualidad, y aquí podemos ir viendo según lo que nosotros vayamos ganando, ¿verdad? En qué tramo vamos a entrar, cuánto porcentaje de la retención de impuestos nosotros tenemos de cancelar, etcétera, etcétera. Entonces, he aquí del por qué quise ponerles este cuadrito para conocer un poquito más de la manera en que hay que trabajar el impuesto sobre la renta, ¿verdad? Ahora bien, tenemos acá el pago de IVA.
Dice que como IVA se conoce un tipo de impuesto aplicado sobre el consumo y la prestación de servicios. Como tal, es un acrónimo que puede significar, o sea, tiene diferentes nombres conocidos. Por ejemplo, tenemos impuestos sobre el valor añadido. Tenemos el impuesto sobre el valor agregado o impuesto al valor agregado. De todas estas maneras se conoce el IVA. De alguna u otra manera nosotros debimos de haber conocido o haber escuchado más de alguna vez de nuestra vida el IVA. Pero dice acá, es aplicado sobre el consumo y prestación de servicio. O sea que el IVA se va a pagar cuando ya sea a un consumidor final. En este caso, nosotros podemos hacer diferentes tipos de ventas, ¿verdad? Tenemos la venta que nosotros somos proveedores y le damos a otras personas para que esta persona revenda. Y luego está cuando nosotros hacemos un producto y ya para el consumo final de las personas, cuando ya se va a consumir, no es para revender, sino que para el consumo propio. Entonces, en este caso, es que estrictamente se paga lo que es el IVA. Y acá tenemos lo que son las contribuciones especiales, que son lo que yo les mencionaba, ¿verdad? Tenemos acá, no sé si alguien me puede ayudar con la lectura. Sería lo de las contribuciones especiales. Sí, por favor. Ok. La condición especial, acto, acto tributo cuya obligación tiene como hecho generar beneficios derivados eh, de realización de obras públicas o de actividades estatales y cuyo producto debe tener un destino ajeno a la financiación a las obras o a las actividades que construyen el presupuesto de la obligación. Muchas gracias. Sí, exacto. Como decía el compañero, una contribución especial es otro tributo cuya obligación tiene como hecho generador ese hecho generador beneficios derivados de la realización de obras públicas o de actividades estatales y cuyo producto no debe tener un destino ajeno a la financiación de las obras o las actividades que constituyan al presupuesto de la obligación. Una contribución especial es, por ejemplo, el hecho de que, por ejemplo, en nuestra municipalidad, ¿verdad? Estamos viendo que en la alcaldía están haciendo ciertos cambios de focos, focos LED, o sí, yo creo que sí se le llamaría, ¿verdad? Están haciendo ciertos cambios en ciertas colonias o ciertas calles principales. Entonces, dentro a esto nos referimos exactamente con una contribución especial, dice realización de obras públicas. O también podría ser eh, el pago que nosotros realizamos para que pavimenten las calles, ¿verdad? Quieras o no, a nosotros nos quitan ese 5% que mencionábamos, pero eso es para una obra pública o una actividad estatal, ya sea el cambio de luces, el cambio de algún poste, el cambio de algo que corresponde exactamente a la alcaldía. O como les mencionaba, el pavimento de alguna calle, arreglar cierta cuestión que es una contribución especial que a nosotros nos descuentan el 5%. Ahora bien, vamos a aclarar cierta cuestión que teníamos pendiente con respecto a el margen de ganancia. Y no queremos finalizar nuestro módulo sin haberles comentado un poquito sobre el margen de ganancia. La importancia que tiene de qué manera nosotros vamos a conocer, qué sabemos nosotros sobre el margen de ganancia, cómo lo podemos trabajar, o sea, tenemos alguna idea de cuánto porcentaje con el que se trabaja el margen de ganancia, o si alguna vez pues ya lo hemos trabajado, ¿verdad? Necesito que
alguien me diera su opinión, si ya conocía o conoce qué es el margen de ganancia, en sus propias palabras. No conozco muy bien del tema, pero según lo que he visto, generalmente un producto, el margen de ganancia depende de la creación. Por ejemplo, si una hamburguesa cuesta crearla $2, hay veces que las personas optan por duplicar el costo y tratan de ganar el doble, ¿verdad? Lo invertido y ganar como $2 de, este, de ganancia, digamos. Hasta donde sea algo así es como que va dependiendo, depende del costo del producto de finalización. Sí, tienes razón, es algo así. No sé si alguien quiere dar su opinión sobre el margen de ganancia para entrar ya en contexto y trabajarlo, porque es importante conocerlo. Hola, buenos días. Buenos El días. margen de ganancia para conocer si el producto o servicio que vamos a dar es rentable y existe una fórmula para calcularlo. Sí, exacto, compañera. Así es, tiene mucha razón. Es para, nos ayuda a conocer la rentabilidad de un producto o servicio o en el caso de negocio. Me gustaría escuchar una última opinión sobre el margen de ganancia, como les comentaba. Si tienen alguna idea vaga, si tienen alguna duda, si alguna vez han trabajado con el margen de ganancia como tal para conocer cuánta ganancia han obtenido sobre un producto o qué conocen sobre este pequeñito tema que vamos a aclarar hoy. Bueno, imagino que nadie, ¿verdad? Entonces, vamos a desarrollar este pequeñito esquema que yo les traigo para conocer el margen de ganancia. Primero, debemos de saber exactamente qué es el margen de ganancia y como dijeron nuestros compañeros, ellos estaban muy acertados en lo que ellos comentaron, porque exactamente el margen de ganancia es el que indica la rentabilidad de un producto o servicio o negocio, como yo les mencionaba. Es expresado en porcentajes, es de aclarar que siempre va a ser en porcentajes. El margen de ganancia podría ser del 10%, podría ser del 15% o del 3%. Y esto va a depender, ya vamos a ver exactamente de qué puede depender y ya vamos a conocer un poquito más a fondo sobre el margen de ganancia. También mencionarles que, ok, como les mencionaba, el margen de ganancia van a ser porcentajes. Pero, ¿qué nos va a significar este porcentaje? Mientras el porcentaje sea más alto, o sea, el número sea un poquito más elevado, va a significar que tenemos más, va a significar que nuestro negocio es más rentable. ¿Por qué? Porque estamos recuperando cierta cantidad de dinero que invertimos para la producción de este servicio. Lo contrario es que si nuestro porcentaje o nuestro margen es muy bajito, puede significar que estamos cometiendo algún error. No estamos recuperando dinero, no estamos teniendo una ganancia de nuestro producto o servicio que estamos ofreciendo o que estamos prestando. Entonces, si es muy pequeñito, va a significar algún tipo de riesgo. Puede significar riesgo de que nuestro producto algo tiene mal, que nuestro producto no le hemos establecido un buen determinado precio, por eso no estamos recuperando, que nuestro producto a lo mejor no está dirigido a nuestro segmento como tal y por eso no tenemos ganancia a la hora de venderlos. O este puede significar, en pocas palabras, que estamos en la cuerda floja de nuestra empresa, estamos en la cuerda floja. Recordemos que si nosotros no tenemos ganancias, pues vamos a empezar a ver números rojos dentro de lo que es nuestros estados financieros, ¿verdad? Ya sea el estado de resultados que nosotros estamos realizando al finalizar cada periodo contable. Ahora bien, pero exactamente para qué nos sirve a nosotros conocer el margen de ganancia, de qué manera a nosotros nos va a ayudar saber cuál es nuestro margen de ganancia. Pues déjenme comentarles que
Sirve para mostrar la salud financiera de nuestro negocio, en pocas palabras. ¿Por qué la salud financiera de nuestro negocio? Porque nosotros así vamos a conocer cuánto estamos ganando, cuánta ganancia tenemos después de la determinada venta de algún producto o servicio. Ya sea que nuestra empresa se dedique a vender diferentes productos, ¿qué productos a nosotros nos dan más ganancias que otros? O si nos dedicamos a prestar algún servicio, cuánto estamos obteniendo de ganancia por prestar ese servicio, cómo está la salud financiera, cuánto podemos nosotros llegar a tener de ganancia en un mes, en un año, depende cómo nosotros queramos eh, aplicar y conocer nuestra finanza, ¿verdad? Es importante conocer cuál es nuestro retorno de la inversión, como les mencionaba. Más de alguno hemos conocido lo que es el retorno de la inversión. El retorno de la inversión es el ROI, así se abrevia en inglés, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de conocer cuánto es el retorno de nuestra inversión, cuánto va a retornar a nuestros bolsillos luego de haber invertido, luego de haber realizado nuestro producto o servicio, cuánto fue el costo que a nosotros nos tuvo llevar a cabo este producto, cuánto nosotros metimos para poder llevar a cabo nuestro servicio y cuánto a nosotros nos va a regresar. Esa es la importancia que está en el margen de ganancia, perdón. Conocer cuánto nos va a regresar, porque es necesario tener una inversión que va a retornar a nuestro bolsillo, porque de nada va a servir que nosotros estemos vendiendo un producto o un servicio sin que veamos que va a retornar algo a nosotros, o sea, que lo demos al mismo precio con el que nosotros lo producimos. Recordemos de que nosotros a la hora de producir, perdón, un producto, van implícitos ciertas cuestiones que a lo mejor los clientes no ven. Si utilizamos maquinaria, la luz eléctrica, si tenemos que transportar nuestro producto a X lugar, en este caso como los delivery, eh, cuánto a nosotros nos está costando que este producto llegue a las manos finales de nuestros consumidores. Obviamente para que ellos puedan consumir y no revender, como les mencionaba. Entonces, ¿cómo se llama? Entonces nosotros no podemos darle al mismo precio con el que nosotros producimos, porque no vamos a obtener ganancia, no vamos a obtener algún retorno de nuestra inversión para nuestro producto. Y todo esto es necesario que llegue nuestro retorno de la inversión para nuestros gastos para la producción de otros productos, ¿verdad? Como les mencionaba, un margen bajo, no obstante del ROI, o sea, de retorno de la inversión, de lo que nosotros invertimos a realizar en nuestro producto o servicio, un margen bajo significa problemas. Así en pocas palabras, un margen bajo significa que tenemos algún tipo de problemas que debemos de resolver. A diferencia de uno alto que demuestra que lo estamos haciendo bien y que nuestro producto está rentable, que nuestro producto está bien tal cual. Ahora bien, ¿por qué antes de trasladarnos al siguiente punto del esquema? Porque es importante conocer, porque es importante trabajar con el margen de ganancia, porque es esencial para nuestro negocio. ¿En qué nos puede ayudar? El margen de ganancia nos puede ayudar para hacer crecer nuestro negocio. Cuando nosotros sepamos cuáles son nuestros márgenes de ganancia, podemos identificar fácilmente los productos que tienen rendimiento inferior o reducen los gastos. Como les mencionaba, podría ser que nosotros vendamos diferentes productos o en el caso que vendamos comida, que vendamos diferentes variedades de comida, pero va a haber una que nos va a generar a nosotros más ganancia que las otras. O puede haber una que es la que menos se pida en el caso de algún delivery o en el caso de tener un restaurante, va a haber una que es la que menos se va a consumir y va a haber una que es la que más se va a consumir y es la que más ganancia y más retorno nos va a generar. Entonces, es importante conocer para saber cómo vamos a trabajar con esos productos que son inferiores, que tienen algún tipo de problema, porque la gente no lo pide para poder pues meterlo al mercado y tener algún tipo de ganancia. Entonces vamos a hacer crecer nuestro negocio.
igual vamos a poder identificar y resolver problemas. Ok, en este caso, si encontramos y trabajamos con los márgenes de ganancias para ciertos productos o servicios y los cuales nos arroja que son muy bajos, nos arrojan que son muy bajos, podemos descubrir, como les mencionaba, podemos descubrir el problema, podemos identificar un problema y de esta manera podemos buscarle algunas soluciones. Vamos a ver, como mencionábamos en los módulos pasados, nosotros identificamos un problema, determinamos diferentes opciones, diferentes alternativas y tomamos una decisión. Entonces, para esto exactamente nos puede ayudar el margen de ganancia, para identificar un problema y para tomar alguna decisión sobre algún determinado producto o servicio. Y podemos obtener también financiamiento por medio del margen de ganancia y de conocerlo, obviamente, ¿verdad? Podemos recibir un préstamo de una empresa para nuestro negocio. A veces nosotros no tenemos todo el financiamiento para poder seguir con nuestro negocio. Pero si tenemos un margen de ganancia relativamente elevado o mayor, podemos optar a que nos puedan prestar un determinado dinero para nosotros seguir, ¿verdad? Trabajando, porque si nosotros como empresa no tenemos ganancia, muy difícilmente o casi nunca nos van a otorgar un préstamo. ¿Por qué? Porque no estamos viendo dinero, estamos viendo números rojos, tenemos algún problema, entonces puede significar que nosotros no podemos pagar ese préstamo que estamos solicitando. También el margen de ganancia nos va a ayudar a establecer precios apropiados. A veces nosotros nos equivocamos a la hora de escoger precios de productos porque no conocemos cuánta ganancia obtendríamos de este producto. Entonces, podría ser que o pusiéramos un precio de un producto muy bajito y no tengamos ninguna ganancia, o puede ser muy elevado. O sea, se vale soñar, pero en el mercado los precios son muy competitivos y hay mucha competencia, entonces tenemos que trabajar con precios competitivos, pero que al mismo tiempo nos genere algún tipo de ganancia sin perder. Hay personas que con tal de vender, venden productos súper baratos, pero en realidad no está teniendo alguna ganancia sobre el producto. Ok, vamos a trabajar con los tipos de ganancia. En realidad, como mencionaba nuestro compañero en su opinión anterior, tenemos dos tipos de ganancia. Tenemos el tipo de ganancia que se va a calcular por medio de eh, el ingreso bruto, que se llama exactamente margen de ganancia bruto, y tenemos el margen de ganancia operativo o final. En ese caso, bueno, pongámosle el neto. Entonces tenemos dentro del ganancia, bueno, comentarles que dentro de cada uno de estos se trabaja de diferente manera. Hay diferentes fórmulas para poder trabajarlo. Por ejemplo, en el de ganancia bruto, como nosotros en una clase nos mencionaba, cuando nosotros decimos un diamante en bruto, es que quiere decir que aún no está bien definido, que tenemos el diamante como tal, eso nos comentaban a nosotros en una clase, pero que tenemos que refinar este diamante para que llegue a ser lo que nosotros conocemos como un diamante. Tenemos que afilar, tenemos que seguir limando, 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 hasta que quede exactamente lo que nosotros conocemos como un diamante, porque lo contrario sería una roca como tal. Entonces, y haciendo referencia a un margen de ganancia bruto es cuando nosotros tenemos un ingreso total, pero este ingreso nosotros no le hemos descontado eh, si tuvimos algún tipo de inconveniente, si una persona nos llegó a devolver un producto que para nosotros sería un problema, ¿verdad? Que nos devuelvan un producto, que tengamos que hacer o nos hayan hecho una devolución, que tengamos que hacer algún descuento porque un producto no se está vendiendo. Todo este tipo de cosas nosotros las tenemos que tomar en cuenta. Y lo más complicado de trabajar con el margen de ganancia bruto es que a nuestro ingreso nosotros le tenemos que restar todo este tipo de cosas que han pasado. Eh, si se nos devolvieron productos, si tuvimos algún problema con un producto, cuánto dinero perdimos por este producto, si hicimos descuentos, de cuánto fue el descuento, cuánto dinero tuvimos que quitar de nuestras cuentas para poder hacer el descuento. Entonces,
A nuestros ingresos les vamos a quitar todo este tipo de cosas que pasan y luego nos dan unos ingresos totales. Y esto lo vamos a multiplicar por 100 y de esta manera vamos a obtener el margen de ganancia eh, del tipo bruto. Eh, Ahora bien, tenemos el que es el neto. En realidad creo que es uno de los que más se utiliza, es uno de los más importantes, podría decirse. Vamos a trabajar ya después de haber realizado todo este tipo de cosas. Nosotros vamos a trabajar con la ganancia neta. Como les mencionaba, a diferencia del margen de ganancia bruto, el margen de ganancia neta es un cálculo que expresa la rentabilidad de todo negocio. Es en general, no vamos a hablar específicamente de un producto. También se expresa en porcentajes, o sea, independientemente qué tipo sea, siempre va a ser en porcentajes en el cual se va a establecer el margen de ganancia. Como les mencionaba, mientras más alto sea el número, más rentable es la compañía. Un margen de ganancia bajo puede indicar un problema que está interfiriendo con el potencial de nuestra rentabilidad. Y pues, como les mencionaba, nos podemos ayudar para poder resolverlo. En el margen de ganancia neta, ya vamos a trabajar en el ingreso total, ya cuando ya tiene todo descontado, sin tener que hacerlo nosotros manualmente. Vamos a trabajar con el ingreso total, vamos a trabajar con cuánto nos costó realizar nuestro producto, cuántos descuentos tuvimos que hacer de nuestro producto, cuántas devoluciones tuvimos de nuestro producto o qué inconvenientes tuvimos de ese producto. Y ya luego de esto, vamos a trabajar con la formulita que les mencionaba para poder calcularlo. Pero si en el caso que quieran hacerlo de una manera un poco más fácil, pues podría mencionarles que en Internet hay ciertas páginas donde uno inserta lo que es nuestro precio, inserta ciertos datos que nos piden y nosotros ahí podemos calcular nuestro margen de ganancia. Igual ponemos en qué queremos trabajar, si es en dólares, en euros, y a nosotros nos va a arrojar un margen de ganancia. Y es una manera bastante fácil y práctica de conocerlo. En el caso que tengamos un negocio o simplemente queramos conocer o investigar un poquito más sobre eso. Ahora bien, tenemos acá los márgenes de ganancia adecuados. ¿Cuáles son los márgenes de ganancias adecuados que podemos tener, verdad? Existen tres. Tenemos el primero, que es del 5%. Si usted realiza este tipo de cálculos, ya sea de una sola vez en Internet, que se lo puede hacer bien facilito en ciertas páginas, como les mencionaba, y les arroja el margen de ganancia del 5%, pero ¿qué significa para usted el 5%? El 5% en realidad en finanzas y en cierta institución de pymes, que las pymes son las pequeñas y medianas empresas, en ciertas pymes puede significar que el 5% es un margen muy bajo. El 5%, si nosotros tenemos el margen de ganancia del 5%, ese margen de ganancia es muy pobre, es muy bajito. Y con este 5%, y si tenemos menos del 5%, significa que ya estamos perdiendo, o sea, que ya tenemos números rojos. Entonces tenemos que intentar subir el margen de ganancia del 5% porque lo mínimo que deberíamos de conseguir es el 5%. Ahora bien, tenemos el 10% de ganancia. El 10% de ganancia podría significar un promedio considerable, o sea, más o menos, o sea, no está tan bajo, pero tampoco es como que le vayamos a ganar mucho a nuestro producto. Entonces, con el 10%, nosotros podríamos seguir trabajando y laborando, pero ya con un 5 o menos del 5%, nosotros corremos riesgo de que nuestra empresa pues caiga en bancarrota, que nuestra empresa muera y no podamos seguir trabajando. Ahora bien, y con el último, el 30%, para poder financiar de mejor manera nuestro producto, podríamos trabajar con un margen de ganancia de entre el 20 y el 30%. Ese sería como quizás lo más adecuado, nuestro margen de ganancia más adecuado a la hora de
vender un producto o servicio. Si se podría más, pues excelente, pero hay que tomar en cuenta que el mercado es muy competitivo y que tenemos que trabajar con precios competitivos que nos permitan poder vender nuestro producto, pero no podemos, eh, ¿cómo les menciono? No podríamos imaginar o soñar ganarle siempre el 100%. Hay ciertos productos que a lo mejor dan pie para ganar el 100%, pero nos arriesgamos a que no vendamos ese producto porque nuestro precio sería muy elevado para que nosotros obtengamos exactamente lo que invertimos. Si vendimos cierta cuestión a 20, si $20 nos costó producir cierto producto y nosotros planeamos venderlo a $40, que sería el retorno de la inversión del 100%, o venderlo más caro, en este caso nos estaríamos arriesgando que el producto no se venda, que quede en nuestros estantes y nunca se vaya a vender. Entonces tenemos que trabajar con precios competitivos y el margen de ganancia más adecuado sería entre el 20 y el 20 y 30% de margen de ganancia para que nuestro producto pueda venderse y nosotros podamos tener una ganancia más elevada. Y bueno, ahora bien, terminando ya con todo, les voy a mencionar sobre la actividad individual. Dicen que en sus propias palabras vamos a analizar el tema desarrollado el día de hoy, en realidad bastante cortito, súper pequeño, y vamos a plantear las ideas principales que comprendimos y todo lo que te haya parecido importante durante el desarrollo de la temática. Y vamos a recordar que vamos a hacerlo en un documento de Word y lo vamos a enviar en un formato de PDF. Es bien sencillo. Recuerden que nosotros como facilitadores estamos para poder ayudarnos en cualquier duda o sugerencia que tengan. Pues es un gusto y placer compartir con ustedes, pero no se vayan, por favor. Necesitamos comentar cierta cuestión antes de. Así que le vamos a robar unos minutitos más, pero es de suma importancia que podamos comentar sobre la finalización del módulo. Así que lo dejo con mi compañero. Ha sido un placer compartir con ustedes el día de hoy. Hola, como les comentaba al inicio de la sesión, es importante comentarles que ya que estamos